Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Gregorio Taumaturgo, 17 de noviembre. Gregorio nació en una distinguida familia pagana en Neocesarea en 213. Se convirtió en un discípulo de Origen, y luego fue nombrado obispo de Neocesarea. Ilustre por su doctrina y santidad, fue aún más memorable por la cantidad y brillo de los milagros que realizó, que le rindieron el título de taumaturgo, milagro, y lo hicieron comparable a Moisés, a los profetas y a los apóstoles, según el testimonio de San Basilio. San Gregorio Taumaturgo. Por medio de su oración, él movió una montaña que impedía la construcción de una iglesia, él secó un lago que causó disensión entre dos hermanos. Detuvo la inundación del río Icus que estaba devastando los campos, plantando su bastón a lo largo del borde del río. Su cayado echó raíces y se convirtió en un gran árbol, más allá de cuyos límites el agua no pasaría. Muchas veces se le expulsó demonios de los ídolos y de los cuerpos de personas poseídas. Estos son algunos de los muchos milagros que realizó, que llevaron a multitudes a entrar en la fe católica. También tenía el espíritu de los profetas, prediciendo muchos eventos futuros. Realizó también portentosos milagros, entre los cuales destacamos los siguientes. Hizo que una montaña se moviera de un lugar a otro, a fin de posibilitar la construcción de una iglesia. Secó una laguna a fin de dirimir grave discordia entre dos hermanos. Detuvo la inundación de un río que devastaba los campos, introduciendo en las aguas su bastón, el cual inmediatamente echó raíces y se transformó en un gran árbol, constituyendo un límite que el río nunca más excedió. En su lecho de muerte, se le informó que el número de herejes en Neocesarea era solo 17. Dio gracias a Dios porque solo encontró 17 católicos en la diócesis cuando se convirtió en obispo. Fue un notable escritor teológico, y escribió varias obras que, como sus milagros, ilustraron las enseñanzas de la Iglesia de Dios. Murió entre 270 y 275. Dios concede el don de milagros a muchos de sus santos. Es una manera que Dios elige para probar que la Iglesia católica es divina. Es también un medio de mostrar a toda la Iglesia cómo Él está unido a un determinado santo y que desea ser, particularmente glorificado por medio de él, pero muy raramente Él concede a una sola persona la capacidad de operar un milagro tras otro, cada uno más extraordinario que el otro. Eso es lo que le hizo a San Gregorio Taumaturgo. Una cosa interesante acerca de los milagros que San Gregorio hizo es que no están abiertos a la discusión o la contestación. Un ateo o cualquier otro enemigo de la Iglesia puede rebelarse contra un milagro de Lourdes y afirmar que la persona fue curada por autosugestión. Pero nadie, excepto un loco, puede decir que una montaña ha cambiado de un lugar a otro por la autosugestión de los espectadores, o que un lago se ha secado de la noche a la mañana por la misma razón. Si fuera un fenómeno de autosugestión, después de algún tiempo todos se darían cuenta de que la montaña aún estaba en su lugar original y el lago se llenaba de agua. El milagro de San Gregorio y su cayado. Lo mismo puede decirse del bastón que plantó en la orilla del río, que se arraigó y se convirtió en un gran árbol. Si esto fuera un fenómeno de autosugestión, el árbol no se habría quedado allí a la vista de todos los viajeros por un largo periodo de tiempo, solo habría personal. La autosugestión es imposible en tal caso. Los milagros realizados por San Gregorio Taumaturgo eran absolutamente indiscutibles. Como acabamos de señalar, la operación de milagros, especialmente milagros extraordinarios como los hechos por San Gregorio, es un medio que la providencia divina tiene para mostrar al mundo que la Iglesia católica es divina. Pero sus milagros también tienen otras implicaciones. Vemos que había una razón práctica para San Gregorio Taumaturgo mover la montaña de su sitio original. Estaba impidiendo la construcción de una iglesia. Él operó este gran milagro para resolver un problema sin importancia. Sé que es importante construir una iglesia, pero podría construirse en la cima de la montaña o en otro lugar. No hay razón para creer que este lugar en particular fue el único lugar donde se pudo construir la iglesia. Pero la divina providencia quería que él pidiera un milagro extraordinario para mostrar cuán paternal es Dios, cuán buena y accesible es la divina providencia para los fieles. Los milagros no se hacen solo en ocasiones de grandes angustias, ante tragedias inminentes. Dios es un Padre, Nuestra Señora es una Madre. Ellos nos dan gracias, incluso las más grandes, solo para nuestra conveniencia, con una generosidad magnífica. El libro de la confianza insiste firmemente en este punto: hay que pedir todo.
Pedir con insistencia y pedir con la certeza de que nuestras peticiones serán atendidas. Debemos pedir incluso las cosas más simples que necesitamos. Debido a la relación familiar que tenemos con Nuestra Señora y nuestro Señor, debemos estar seguros de que estas cosas serán dadas. Aquí vemos un milagro sorprendente, el movimiento de una montaña, concedido por Dios solo para hacer la vida del santo más fácil, para que su deseo de construir una iglesia en ese lugar pudiera ser ejecutado convenientemente. Otro milagro mencionado en el tramo fue el del lago. Dos hermanos peleaban por causa de las aguas, él hizo que el lago se secara. Dio una lección espectacular a estos hermanos. Envió el mensaje: usted está luchando por los derechos de propiedad del agua de este lago. Bueno, no hay más agua para disputar, así que deja que tu disputa termine. Vemos que había un motivo para este gran milagro, pero era un motivo insignificante, solo una pelea familiar como tantas otras que oímos hablar todos los días. Tal vez si él hubiera hablado severamente con los hermanos, él los habría convencido de su mal comportamiento. No había nada catastrófico en la disensión. A pesar de esto, Dios escuchó su oración y resolvió esa simple pelea de una manera maravillosa. San Gregorio, el hacedor de milagros. El tercer milagro implicó la inundación de un río en Neocesarea. En ciertas áreas, el hombre siempre tuvo que convivir con inundaciones, y muy probablemente su ciudad ya había sufrido muchas inundaciones antes y sobrevivió a ellas sin tantos problemas. De nuevo, Dios hizo un milagro extraordinario para mostrar que Él escucha no solo las oraciones de aquellos que están en la desesperación, Él también tiene el placer de darnos gracias para nuestro día a día. Tiene el placer de satisfacer las necesidades normales de nuestras vidas. Si Dios realizó milagros tan sorprendentes a través de San Gregorio para resolver pequeños problemas, cuanto más satisfecho estaría de ayudarnos en las necesidades espirituales de nuestras vidas. ¿Cuántas montañas de malos hábitos tenemos que quitar de nuestra alma? ¿Cuántos lagos de amor propio para secar? ¿Cuántas inundaciones de apegos mundanos deben ser interrumpidas? Debemos dirigirnos a nuestro Señor a través de la Virgen, pidiendo estos favores con confianza filial. Al escuchar esto, algunos de nosotros podemos desanimarnos y decir: sí, San Gregorio logró estos resultados porque era santo. Pero yo no soy nada más que un pecador y un hombre roto. Si yo pidiera cosas tan grandes, no alcanzaría nada. Respondo a esta objeción diciendo: San Gregorio Taumaturgo está en el cielo, listo para responder a nuestras oraciones. Si ha resuelto los pequeños problemas de sus familiares y amigos con milagros sorprendentes, también nos puede ayudar, que tenemos grandes problemas. Lo más probable es que resuelva nuestros problemas con milagros aún mayores. Hoy, en el día de su fiesta, debemos pedirle todas las gracias que necesitamos. Finalmente, es importante notar que tenía un poder especial para expulsar demonios. Expulsó demonios de ídolos y de personas que estaban poseídas. En esto encontramos una afirmación indirecta de que detrás del ídolo está un demonio. Es una afirmación nada ecuménica. Hoy hemos escuchado que todas las religiones son buenas y, por lo tanto, no hay demonios en los ídolos adorados por las falsas religiones. Sin embargo, la enseñanza constante de la Iglesia siempre nos ha enseñado lo contrario. Hay demonios en las religiones falsas, así como en sus templos. Templos protestantes, mezquitas musulmanas, sinagogas judías, iglesias cismáticas, todos ellos están infestados de demonios. Debemos evitar cualquier proximidad con tales lugares, y cuando tengamos que pasar por ellos a pie o en un vehículo, debemos hacer una jaculatoria para nuestro ángel de la guarda para protegernos de esos espíritus malignos, errores y herejías. San Gregorio fue un santo antiecuménico. En su lecho de muerte, cuando alguien le dijo que solo había 17 herejes en su diócesis, estaba eufórico, porque cuando se convirtió en obispo de Neocesarea, solo había 17 católicos. Él había invertido completamente la situación. Era su manera de decir a Dios: cumplí mi misión. Vida de San Gregorio Taumaturgo. Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres, que eran de familia noble, lo encauzaron hacia los estudios de las leyes. Cuando era joven tuvo que viajar a Cesarea, en Palestina, a acompañar a una hermana, y allá conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro el sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios y el joven se fue,
dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la Biblia. Y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirá: cuando estábamos estudiando, nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases el ángel guardián no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba cuidando amorosamente el alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud no solo con sus luminosas palabras sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento. El año 238, cuando ya Gregorio terminó sus estudios, hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer cómo aquel sabio se preocupaba no solo de que sus alumnos fueran muy instruidos sino también de que fueran sumamente virtuosos. Al llegar a su patria, a su ciudad neocesarea del Ponto, fue nombrado obispo, y empezó entonces una cadena incontable de milagros. San Gregorio de Nisa, al hacer el discurso fúnebre de nuestro santo, narra unos cuantos como por EJ. El poder tan extraordinario que tenía de expulsar los malos espíritus. En cierta ocasión dos familias se peleaban a muerte por un nacedero de agua. Viendo que la pelea no acababa nunca, el santo le envió una bendición al nacedero y este se secó y ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando en su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios su curación. Y así con su predicación y sus milagros logró aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad. San Gregorio Taumaturgo necesitaba construir un nuevo templo porque el número de creyentes había aumentado mucho, pero no tenía como terreno sino un cerro abrupto. Y un día dijo: vamos a ver si es cierto lo que Jesús dijo: si tenéis fe, podréis decir a un monte, quítate de ahí, y éste obedecerá. Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terremoto y el cerro se derrumbó, quedando allí una buena explanada para construir el templo. San Gregorio de Nisa y San Basilio comentaban cómo su abuela Santa Macrina, que había conocido a este santo, les narraba que la vida de Gregorio era como un retrato de lo que el Evangelio dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios, que nadie veía en él jamás un estallido de cólera, que siempre sus respuestas eran sencillas: sí, sí, yo, no, no, como lo manda el Evangelio. Que su piedad era tan admirable que al rezar parecía estar viendo al invisible. Al estallar la persecución de Decio en 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos. Y él mismo se retiró a un bosque, acompañado de un antiguo sacerdote pagano, al cual él había convertido al cristianismo. Y sucedió que un infante fue y avisó a la policía dónde estaban escondidos los dos. Y llegó un numeroso grupo de policías y por más que requisaron todo el bosque no lo lograron encontrar. Cuando la policía se fue, llegó el informante y al verlos allí y darse cuenta de que por milagro no los habían logrado ver los policías, se convirtió él también al cristianismo. San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera muy agradable para la gente y así en las vísperas de las grandes fiestas organizaba resonantes festivales populares donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios. Esto le atrajo la simpatía de la ciudad. Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo poco antes de morir. Preguntó: ¿cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Le respondieron: quedan 17, y él exclamó gozoso: gracias, Señor. Ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos. Poco antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres porque él quería estar también junto a ellos hasta después de muerto. Las gentes lo invocaban después cuando había inundaciones y terremotos, y es que él con sus oraciones logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar con todo. Oración a San Gregorio de Taumaturgo, un santo venerado en la tradición católica. Oh poderoso San Gregorio de Taumaturgo, que con fe inquebrantable y devoción al Señor realizaste milagros y prodigios, te invocamos en este momento de necesidad. Intercede por nosotros ante Dios, concede tu protección y guía a nuestras vidas. Que tu ejemplo de amor por la fe y tu dedicación al servicio nos inspiren a vivir con humildad y compasión hacia los demás.
ruega por nosotros para obtener fuerza en tiempos difíciles y la gracia de perseverar en la fe. San Gregorio de Taumaturgo, amigo de los necesitados, te pedimos que escuches nuestras súplicas y que, por tu intercesión, recibamos las bendiciones que necesitamos. Amén.